Estamos a lunes 5 de febrero y estoy grabando este devocional después de haber tenido un fin de semana maravilloso, lleno de preciosa bendición, el domingo escuchando el mensaje de la palabra de Dios en segunda a los Corintios y con la expectativa de lo que el Señor nos va a decir a lo largo de esta semana. Nuestra lectura en la guía de lectura para el presente año se encuentra hoy en Éxodo capítulo 16 a 18 y también en Efesios 4. Nosotros meditaremos en Efesios capítulo 4 versículos 25 al 32. Prestemos atención a la lectura que nos trae Eli esta mañana. Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quitando malas hierbas. Va a ser el título de nuestro devocional. Hace unos años, leyendo un libro de Philip Yancey, él contaba de cómo se preocupaba de quitar las malas hierbas en un camino que bordeaba hasta su casa, su jardín y parte de los lugares por donde él habitualmente paseaba. En su caminata solo se dedicaba a sacar malas hierbas. Pero una mañana lo acompañó su esposa y juntos estuvieron realizando esa tarea de quitar malas hierbas. Pero claro, su esposa comenzó a centrarse en las flores bonitas, las flores hermosas, las que no eran malas hierbas, y le señaló más de 20 especies de flores silvestres diferentes. Eso fue todo una lección para él, que siempre estaba centrado en encontrar y arrancar las malas hierbas. Y estaba tan centrado en eso que dejó de observar las flores hermosas que adornaban el paisaje. Bueno, al leer estos versículos vamos a tener que mirar las malas hierbas, que son las que Pablo quiere que nosotros arranquemos de nuestras vidas. La primera de ellas se encuentra en el versículo 25. Desarraiguemos la mentira. Esto tiene que ver con falsedad, con engaño. La imitación superficial y la falsedad no deben formar parte del carácter del cristiano. En cambio, los creyentes deben ser conocidos como aquellos que siempre hablan la verdad, sin engaño, sin decepción, tanto entre los hermanos en la iglesia como en la gente del mundo. Hay quienes sugieren que esta es una cita de Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová.
Así que en el contexto de hablar la verdad en la propia iglesia, Pablo aplica esto a los miembros, es decir, los unos a los otros. Y esta última frase es una alusión a la composición de la iglesia como un cuerpo físico que depende de la unión entre los miembros y el funcionamiento armonioso de todos ellos. La mentira rompe la unidad de la iglesia. Pablo menciona este pecado en primer lugar, posiblemente porque es la falta humana más prevaleciente y más fácil de cometer. Mentirle a otro quebranta la unidad, crea conflictos y destruye la confianza. Rompe las relaciones y conduce a una guerra abierta en la iglesia. Pero también hay otra mala hierba, la que Pablo señala en el versículo 26. Desarraiguemos el enojo. La Biblia no nos dice que debemos evitar sentir enojo, pero sí destaca que debemos saber controlarlo apropiadamente. Aquí Pablo habla del enojo, resultado de la ira, por lo que debemos aclarar algunas cosas acerca de la ira. En primer lugar, quiero hablar de ella positivamente. ¿Por qué? Porque la ira es una emoción dada por Dios. La ira no es necesariamente un pecado. Es como decir, diviértanse, pero no abusen del humor. Es decir, no desarrollen la ira hasta que se convierte en pecado. La ira debe tener límites. Y es lo que Pablo dice aquí. No estén enojados todo el día. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero también hay un aspecto negativo de la ira. Y esto es que todos la ven y todos la recuerdan. Tú seguramente has presenciado estallidos de ira en tu familia y a veces, tristemente, también en la iglesia. Y cuando la ira estalla, todos la vemos y todos la recordamos. Esto es muy triste. Si somos descuidados al hablar, el enojo herirá a otros y destruirá las relaciones. Si guardamos el enojo, a veces motiva la amargura y nos destruye por dentro. Pablo nos dice que debemos enfrentar nuestro enojo de inmediato, de modo que edifique relaciones en lugar de destruirlas. Si tú alimentas tu enojo, le das la oportunidad a Satanás de causar divisiones en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia y en tu iglesia, en tu trabajo, en el lugar donde tú te muevas. ¿Estás molesto con alguien en este momento? ¿Qué puedes hacer para resolver las diferencias? No dejes que termine el día antes de que empieces a hacer algo para solucionar el conflicto y salvar la relación. Dejar que el enojo hierva sobre el quemador de atrás solo permite que la tapa de olla silbe por más tiempo. Y esta es una frase que copié de un libro de Swindoll hablando sobre la ira y me parece muy interesante. Pero vamos al versículo 28. El que roba o el que hurta, no hurte más. Desarraiguemos la deshonestidad. Si bien Pablo se refiere al robo, quizá pensando en la situación de los esclavos, que no podían obtener nada para sí legalmente y claro, se veían obligados a robar a sus amos. Él añade el concepto de no ser perezosos, de modo que al trabajar responsablemente no solo obtengamos lo necesario para vivir, sino también para ser generosos y ayudar a cubrir las necesidades de otras personas. El robo es hijo de la pereza y hay muchas formas de robar. El uso indebido del tiempo en el trabajo,
el despilfarro de los bienes ajenos, el no pagar los impuestos que se deben, mintiendo en nuestra declaración anual. Hay muchas maneras de robar y el creyente no debe practicarlo. Pero seguimos, hay mucho para hablar hoy. Verso 29, desarraiguemos las palabras corrompidas. El término griego significa originalmente podrido, corrupto, y describe frutas o árboles en descomposición, vulgaridades, palabras soeces que ofenden el oído como las aguas negras ofenden el olfato. En Colosenses 4:6 nos dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal para evitar que contaminen. El hablar del creyente debería servir para instruir, animar, entusiasmar, incluso cuando tiene que corregir a alguien, así como un habla apropiada, oportuna para cada ocasión. Y llegamos a los versículos 31 al 32. Desarraiguemos la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Estas frases describen un espíritu agrio, una visión negativa, cínica de la vida. Debemos sacar la hostilidad, la difamación, la mala voluntad, que desea probablemente el mal tramado contra los demás. Es dejar de guardar un rencor almacenado, evitar una indignación descontrolada, los arrebatos de ira, las peleas públicas y las burlas que calumnian. Todas estas advertencias son acerca del mal uso de nuestra lengua, la cual debe estar sujeta al señorío de Cristo. Y hemos dejado de lado el versículo 30, en el que Pablo introduce sorpresivamente la persona del Espíritu Santo. Esto es porque es consciente que por detrás de las acciones de los seres humanos están presentes y activas personalidades invisibles. Advirtió acerca de no dar lugar al diablo. Ahora nos insta a no contristar al Espíritu Santo de Dios. Y esto destaca tanto su carácter y su procedencia como su función sobrenatural en nosotros. Contristar es producir dolor, un dolor paralizante. El Espíritu Santo siempre se entristece por la falta de santidad, por la falta de unidad. Y como es un espíritu de verdad, se contrista por el mal uso de nuestra lengua. Fuimos sellados con Él para el día de la redención y esto apunta al final del proceso de salvación. Hubo un día en el que vimos a Cristo, fuimos señalados por Él, en el que dejamos una manera de vivir para comenzar un nuevo derrotero siguiendo a Cristo. Ese día fuimos sellados. Entre el sello y la redención nos encontramos ahora creciendo a semejanza de Jesucristo. Y para que ese crecimiento sea continuo, el Espíritu Santo no debe ser contristado. Es un espíritu sensible que odia el pecado, la desunión, la falsedad y huye de ellos. El creyente lleno del Espíritu desarraiga estas cosas de su vida. Padre, ayúdanos a arrancar malas hierbas, la ira, el enojo, la amargura, palabras soeces, palabras malas, insultos, difamación, murmuración, queja. Oh Señor, ayúdanos a que nuestra vida, nuestra lengua, nuestra conversación, nuestra mente sea un jardín cultivado por el Espíritu Santo. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles y Dios mediante mañana, martes, nos reencontramos para seguir adelante con nuestro devocional.